Sé que hoy es la confirmación de las niñas. El problema es que yo no me puedo acercar a esa iglesia. ¿Qué esperas que les haga a esas niñas? ¿Y para quién es el trabajo? Justamente para Romelia. ¿Quién sigue? Tía, ¿quiénes son ellas? Digamos que nosotras nos dedicábamos. Aurora, cállate. Ingrid reconoció al chavo que estaba con Lucho cuando lo atacaron. Mira, es Diego Padilla. Encontré los videos que estuvo vendiendo de los arcoíris. ¿Por qué me los haces a mí? Tú sí tienes el poder y los contactos para usar esa prueba. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? Te grabaron este mensaje de despedida para ti. Mis niñas eran unas niñas porque Isis no tenían la culpa de nada. Aquí la única asesina eres tú. Y aquí está la tumba de mi hija. Tus sobrinas no están muertas todavía. No es cierto. Tú me estás mintiendo, tú lo estás haciendo para darme esperanzas, para hacerme sufrir más. Depende de ti que sigan vivas. Solamente tienes que aceptar el daño que le hiciste a mi hija y a las víctimas de los arcoíris. ¿A quién buscas? ¿Que no venía sola? Dame una prueba de que José Luis y mis sobrinas están vivos, porque yo no voy a caer en tu trampa. ¿Estás con ella? Romelia no está cooperando. Hazlo. Pon el altavoz. ¿Está grabando bien? Sí, sí, está grabado. ¿Dónde las pusieron? Está escondida en la tumba de Mónica. ¿Pero para qué quieren grabarlas? Para a Romelia. Pero no podemos intervenir hasta que Altagracia nos dé la señal. ¿Se están divirtiendo, niñas? Muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y va a venir mi tía Romelia? No sé, Carlita, no sé. No, que no venga. Qué oso en la iglesia. ¿Y por qué se estaba peleando con esa señora? Bueno, las señoritas comentaron que tu tía les debía dinero. Tanto que insistió con que hiciéramos la confirmación y la echó a perder. Pues sí, pero bueno, lo más probable es que ahorita llegue su tía con Genaro, así que no se preocupen. José Luis, muchas gracias por traernos aquí. No, mija, era lo menos que podía hacer después de que su tía les amoló el día. Pero bueno, ahora vamos a celebrar la confirmación. Tenemos crédito de sobra. ¿Cuál quieren jugar? Eso. Ese. A ver. Eran unas niñas. ¿Y tú pensaste en cómo iba a afectarles a ellas cuando mataste a Saúl? Cuando secuestraste a mi hija, cuando torturaste a esas pobres mujeres para grabarlas y meterlas y vender sus videos. A ti no te importó. No te importó que algún día tus sobrinas pagaran por tus acciones. Tú eres la que vas a pagar por todo esto. Mira, tú a mí no me das miedo. Te voy a matar. Si el arma se dispara sola, nos vamos a meter en un desmadre. No podemos meternos hasta que la doña nos lo indique. ¿Sabes qué? A mí no me importa nada. La va a matar. No, espera. No podemos intervenir hasta que Altagracia no nos dé la señal. Bueno, ¿qué a ustedes les vale madre lo que le pasa a la doña o qué? Confía en nosotros. Cálmate, Romelia. Baja el arma. Tú querías que yo confesara, ¿no es cierto? Pues a mí ya no me importa lo que diga porque tú ya vas a estar muerta. Entonces tengo razón. Siempre estuviste metida en la venganza de Braulio en contra mía. Braulio, Alfonso y yo planeamos la muerte de Saúl. Y secuestramos a Mónica para hundirte todavía más. Pero ¿sabes qué es lo que más gusto me da de todo esto? Que hayas visto a tu hija explotar. Así sí siento que le haya hecho justicia a mi hermano. Eres una psicópata igual que tu cómplice Lucho. Ajá. También le ayudé a Lucho con los videos, ¿cómo ves? ¿Pero qué crees? Yo voy a estar libre y tú vas a estar muerta.
Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Italia era uno de los destinos favoritos de Isabela. Fuimos muchísimas veces juntas, así que conozco Roma muy bien. Al menos vas a estar más relajada para tu embarazo, ¿no? Sí, eso sí. Renté un departamento muy chiquito cerca del centro y cerca de las organizaciones en contra de la violencia de la mujer que encontré allá. Ay, ¿a poco vas a seguir chambeando? Pero por supuesto, quiero compartir todo lo que he aprendido aquí. Te voy a extrañar mucho, Regina. Yo a ti. Gracias por todo. Gracias a ti por todo. Pero además tú y yo vamos a seguir en contacto. Ay, ¿a poco me vas a llevar a Roma? Claro A ver, no, sí, esperen, no pueden pasar, y menos si yo no les digo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, jefa, andan buscando al Diego. Perdón, no les quitamos su tiempo. Nos urge localizarlo. Perdón, pero hace muchísimo que no sabemos nada de Diego. ¿Qué pasa? Saben que nos pueden decir por qué lo están buscando y les podemos echar la mano. Es posible que Diego sea cómplice de Lucho Navarrete. Tenemos órdenes de llevarlo al Ministerio Público a declarar. La mujer que sobrevivió al ataque no solo identificó plenamente a Lucho Navarrete, también ayudó con el retrato hablado de Diego. Bueno, sí se parece a Diego. No solo se parece, ella lo identificó con una foto que le mostró León. Lo que no entiendo es qué hace Diego con el enfermo de Lucho. ¿No lo tendrán secuestrado? No. Dijo que lo trataban como amigo, no como rehén. Es que no puede ser Diego, de verdad. Yo lo conozco desde que era chiquito. Es el mejor amigo de mi hija. De verdad es un buen muchacho. Miren, la verdad es que Diego no la estaba pasando bien. Andaba bebiendo mucho todo el día y se veía muy alterado. Estaba muy solo y manipulable. Puede ser que Lucho se aprovechara de eso. Seguramente lo manipuló Lucho, porque él sería incapaz de hacerle daño a alguien. Y además, pues la verdad, nosotros no tenemos dónde llamarlo. Lo anduvimos buscando por unos asuntos de la fundación y pues, nunca nos contestó el teléfono. Y ahora entiendo por qué. Eso lo hace más sospechoso. Genaro. Genaro, ¿que no venía sola? ¿Qué le hiciste a Genaro? ¿Qué le hiciste? Tú lo mataste, ¿verdad? Están tus matones por acá. Al menos yo tengo una tumba para llorarle a mi hija. ¿Dónde están José Luis y mis sobrinas? Quiero verlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Eres una perra. Te vas a morir. Está cargada, estúpida. O sea, la pistola no tenía balas, por eso no creen que me metiera. Altagracia se dejó quitar el arma para que Romelia se sintiera confiada y confesara todo lo que hizo. Ya lo grabamos todo. ¿Y por qué le paras? No conviene que escuchen lo que Altagracia va a decirle. El mejor castigo para tus pecados es que tus sobrinas se murieron odiándote. Se enteraron de todo, de tu negocio de prostitutas, tu negocio con los arcoíris, tus asuntos con Braulio. Vas a vivir con ese infierno hasta que te mueras. Eran unas niñas. Sí, muchas víctimas de los arcoíris también eran unas niñas y nunca te importó. Eres una perra. Hay que ayudar a Altagracia. Vamos. Espera. Romelia Vega, quedas detenida por ser cómplice de los feminicidios de Luis Navarrete. Tienes derecho a un abogado y a guardar silencio. Esas son puras mentiras de esta vieja. Ella me puso una trampa, mató a mis sobrinas. Y a José Luis.
¿Estás triste? Un poquito, mija, un poquito. Me estaba acordando de mi hijo. De todas las veces que me pidió traerlo aquí a jugar. Y no se podía porque estaba metido en mi trabajo y estaba en muchas cosas más. ¿Lo extrañas mucho? ¿Dónde está? Decidió hacer su vida en otra parte, Abril. Bueno, pero no te preocupes, nosotras te vamos a querer mucho y así te olvidas de que no está tu hijo. Sí. Gracias, mija. Gracias, qué lindas. Yes. Oigan, tengo que contestar. Ustedes sigan en lo suyo, ¿sí? Ok. Ahí va la Bueno. revancha, ¿eh? Ya está, patrón. La policía está llevándose a Romelio. Ok, gracias. ¿Era mi tía? Sigan, mija, sigan jugando ustedes, por favor, ahí. Obvio te voy a ganar. Oye, mira, mira. Braulio, Alfonso y yo planeamos la muerte de Saúl y secuestramos a Mónica para hundirte todavía más. Pero ¿sabes qué es lo que más gusto me da de todo esto? Que hayas visto a tu hija explotar. Así sí siento que le haya hecho justicia a mi hermano. Es una psicópata igual que mi cómplice Lucho. Ajá. También le ayudé a Lucho con los videos. ¿Cómo ves? ¿Pero qué crees? Yo voy a estar libre y tú vas a estar muerta. ¿Esperabas otra cosa? Ahí se ve cómo Romelia me apuntaba con la pistola. Sí. Me parece una película perfectamente armada. Pero por ti. Qué suerte tienes, ¿no? Te confiesan sus crímenes y sales milagrosamente airosa. No, es que no. No fue un milagro. Fue gracias a León. Quiero ver a las sobrinas de Romelia. A ver, ¿cuántas veces tengo que repetirte que no sé nada de esas niñas? Yo los estoy ayudando. Ahora resulta que eres una ciudadana ejemplar. Altagracia. Pues Karen, ya. O sea, Altagracia sí está cooperando. Es que les estoy dando las pruebas que necesitan para hacer su trabajo. A mí no me cuadra nada. Ese video pudo ser alterado. Y forzar a alguien a una confesión es ilegal. ¿Cómo la iba a obligar si ella es la que tiene la pistola? Es que tú sigues sin comprender, Karen. La asesina es Romelia. Por eso le pedí a Daniel que le avisara a León. No quería actuar de espaldas a la policía. Perdón. Una disculpa, pero ¿me pueden explicar qué es lo que pasa? Genaro me avisó que tienen detenida a Romelia. Necesitamos localizar a las sobrinas de Romelia. Bueno, ellas están muy bien. Están en la cafetería, digo. Entiendan que este no es un lugar para ellas. Pues qué fortuna que estén ilesas. ¿Estás más tranquila, Karen? Usted tiene que buscar a mis sobrinas. Yo escuché el disparo, los gritos. Usted me tiene que ayudar. Yo no hice absolutamente nada. Nada. Altagracia fue la que me sentó en este cementerio. ¿Entiende usted? Por favor, ayúdame. Dese la vuelta. Dese la vuelta. Si yo no iban a matar a los hijos y a mis sobrinas. Por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ya tendrá chance de hablar cuando la interroguen. No se vaya. No se vaya. Usted me entiende. Mataron a mi sobrina. Mataron.